Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Balbuena. Estoy en equipo acá en este trabajo de psicología comunitaria con Alay Barco, Fidel Coelho, Álvaro Nieve, Daisy Murillo, Daiman González y mi persona, Julio Balbuena. Pues vamos a estar hablando en este trabajo sobre los instrumentos que utiliza la psicología comunitaria para los efectos del diagnóstico en las comunidades. También aquellas técnicas que podemos utilizar aquí, pues, por supuesto, en nuestro contenido. Vamos a ir desde los instrumentos, los vamos a clasificar cada uno, los vamos a definir. También vamos a hablar de las técnicas y muy importante, pues, vamos a hablar de un caso comunitario aplicando dos de estos instrumentos. A manera de introducción, eh, podemos decir que la psicología comunitaria busca comprender y transformar realidades sociales mediante la participación activa de las comunidades y de su entorno social. A lo largo del trabajo, pues, como indiqué anteriormente, vamos a estar viendo los distintos instrumentos de los cuales se sirve la psicología comunitaria, así como también de las técnicas que puede utilizar. Al final, vamos a ver un caso práctico, un caso comunitario basado en un barrio de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia. Haciendo una introducción, podemos resaltar sobre estos métodos que son instrumentos esenciales para la investigación e intervención comunitaria. Ellos permiten recopilar información, preservar información y luego un análisis posterior a todo lo que se ha recopilado. La toma de notas ayuda, esto es solamente de manera introductoria, ¿no? Ayuda a registrar conceptos, citas que se realizan en entrevistas o reuniones. El reporte ayuda a organizar toda esa información que se ha recogido y a sintetizar con el propósito de ser utilizado luego. Hablando acerca de tomar notas, es importante resaltar algunos elementos, por ejemplo, la claridad y la selectividad. Es fundamental. Al momento de realizarlo, si no somos claros en todas las notas que tomamos y no nos regimos por principios fundamentales para este hecho, como técnicas, el instrumento que estamos utilizando, luego no vamos a poder interpretar lo que estamos recogiendo. Las técnicas más comunes que tenemos es utilizar esquemas, el método de Cornell o el mapeo. Esquemas nos ayuda muchísimo porque podemos utilizar una manera de estructurar nuestras notas de modo tal que la podamos interpretar luego. El método de Cornell nos ayuda a dividir esas notas en tres columnas: señales, notas, y podemos hacer un resumen al final de esas notas. Y por último, el mapeo. Podemos hacer un mapa mental para relacionar conceptos que estemos utilizando, que es fundamental al momento de trabajar con notas. El instrumento soporte que vamos a utilizar, es posible que trabajemos con una libreta o en la actualidad se utilizan mucho lo que son los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Esos dispositivos que podemos utilizar para poder trabajar en el momento de tomar nota. Pero, repito, es fundamental basarse en estos principios fundamentales. Si trato de tomar notas de una manera no ordenada y fuera de principios fundamentales que faciliten el trabajo, no vamos a tener un buen resultado luego en el momento de realizar el informe e interpretar la información que hemos recogido. Y por último, tenemos algo que es fundamental y tiene una relación muy estrecha con el punto anterior, que es tomar notas, que es la elaboración del reporte. Hay cuatro elementos que son importantes en la elaboración del mismo, como es objetividad, estructura, concisidad y síntesis. Son fundamentales, pero todo depende de la manera correcta como se hayan tomado las notas. Si se es objetivo solamente presentando los datos
de manera clara y de manera imparcial, teniendo una estructura, un orden lógico, y ser muy esencial y preciso en la información que se está presentando en este reporte. Y aparte de esto, tenemos que tener una síntesis muy grande para poder presentar esos datos en información organizada y comprensible. Esto es muy importante al momento de elaborar el reporte, de modo tal que sea comprensible y sirva para tomar decisiones en el futuro, para llevar una claridad al momento de utilizar todo eso que se hizo en el trabajo de campo, de tomar notas. Entonces, todas esas notas de campo se pueden transformar en información clara y efectiva si tenemos un reporte bien estructurado bajo los elementos claves. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Álvaro Nieves y yo vengo a hablar sobre la herramienta o instrumento de la psicología conocido como la encuesta. La encuesta es un tipo de cuestionario el cual busca encontrar el contexto de ciertas ideologías, pensamientos, conductas disruptivas que puedan suceder dentro de una población, como puede ser una comunidad pequeña o un equipo, entre muchos otros. Pero a la vez esta se caracteriza por hacer preguntas bastante puntuales, las cuales no afectan de gran manera las ideologías de las personas, como puede ser la religión, en el ámbito de lo social, lo sexual, entre otros. La encuesta es una forma que tienen las personas, los especialistas, los psicólogos, de buscar qué tan frecuente, cuál es la opinión, cuál es el punto de vista de estas comunidades respecto al tema que quieran evaluar. Por ejemplo, es sumamente común que se hagan encuestas en equipos de trabajo para saber cuál es la satisfacción de ellos al realizar las tareas que tengan en este oficio. Otro buen ejemplo es cuando se estudian poblaciones con problemas como podrían ser los bajos recursos, eléctricos, con el gobierno. Hay muchas maneras de aplicar una encuesta y de recibir resultados que satisfagan a la persona que haga el estudio. Y también es la manera más versátil de conseguir las opiniones verdaderas de una comunidad sin que ellos se sientan incómodos al responderlas. Luego seguimos con la estructura de esta encuesta. La encuesta tiene una serie de lineamientos y cosas a tener en cuenta a la hora de hacerla. Primero queremos saber por qué estamos haciendo la encuesta, para quién va dirigida, cómo piensas que va a resultar al tomarse en cuenta, cuál va a ser el grado de satisfacción de la comunidad que selecciones al resolver la problemática de la por qué plantees la encuesta, cuál es el punto de hacerla. Estas son cosas que se han de considerar antes de tan siquiera considerar plausible hacer un instrumento de este tipo. Luego queremos estructurar lo que sería el cuestionario. Tienen que ser preguntas concisas, directas, no que sean muy fáciles de interpretar y que no haya espacio para la ambigüedad en las preguntas. Hay que saber qué formato de preguntas vamos a hacer, abiertas, cerradas, con feedback. Y bueno, de qué manera este cuestionario se va a utilizar, ya sea a qué grupo específico se le va a dar, a qué personas se les va a entregar esto. Y bueno, también se tendría que hacer un pretest, que un pretest es, bueno,
aplicar estos cuestionarios a un pequeño grupo para ver cualquier error que se pueda cometer, los tiempos de respuesta de cada persona, que si las preguntas son puntuales para lo que tú quieres averiguar. Y bueno, si todo va bien a partir de este punto, se pasa a de qué manera vas a hacer tú este cuestionario. ¿Los vas a hacer por teléfono, por internet? ¿Vas a entregar papeles con el cuestionario? ¿Cuál es tu método de envío para que las personas puedan hacerlo y luego entregártelo? Y por último, ¿cómo vas a analizar los resultados de esta encuesta? ¿Cómo vas a medir las respuestas que te den las personas y cómo vas a aplicar esto para mejorar sus vidas? Estas son muchas cosas que hay que considerar y que son fundamentales para la estructura del cuestionario y por ende la encuesta como tal. Pues bueno, ya hablando de la estructura del cuestionario y por ende de la encuesta, yo quiero personalmente hacer una pequeña guía de cómo seguir esta estructura y cuál es la manera, por decirlo así, predilecta para hacer una encuesta. Porque, bueno, siendo algo tan importante, algo que requiere tanto trabajo y que, bueno, no tanto el trabajo, sino que, ¿por qué alguien se molestaría en hacer una encuesta si su objetivo es incongruente? Pues la verdad es que de los diferentes puntos que hay 4 principales que se deberían tratar con suma precaución, que primeramente, como ya mencioné, el objetivo general. ¿Por qué se está haciendo la encuesta? ¿Cuál es la razón detrás para que estas comunidades te ayuden y se interesen por hacer estos cuestionarios? ¿Cuál sería la razón para que ellos te den esto y luego tú, bueno, lo analices, les des una cierta solución a la problemática que estés estudiando? Hay que buscar un objetivo que de verdad ayude a las personas, que valga la pena su tiempo, el tuyo, y de las personas que pongan su mano para ayudarte a resolver estos problemas con los que te encuentres al hacerlo. Luego tenemos el cuestionario como tal, que hay muchas personas que a la hora de hacer el cuestionario como tal no le prestan tanta atención como al resto de puntos, porque hay muchos formatos en internet, hay formatos de personas famosas, pero tú tienes que ponerte a pensar que estas preguntas definen los resultados que te darán y las respuestas reales de estas personas. Por eso es sumamente importante preguntarse a sí mismo, ¿qué tipo de preguntas quiero hacer? ¿Cuáles son las preguntas que quiero hacer? Tenemos varios tipos de preguntas que se pueden hacer en un cuestionario. Tenemos las cerradas, las cuales son preguntas que pueden llegar a un sí o un no. No hay espacio para feedback o alguna pregunta o respuesta que tú no hayas hecho para el cuestionario. Luego tenemos el sistema de escalas, que es que qué tan inclinado te sientes a que esto sea un sí o un no, la escala Likert. Y esta escala nos ayuda a evaluar en un porcentaje qué tan agradable encuentra una persona un cierto concepto, un punto de vista, una idea, etcétera. Y es una gran manera de evaluar puntos como podrían ser felicidad en el trabajo, eficiencia en la vida laboral, lo que podrían ser problemas con, por decirlo así, una alcaldía, un gobierno, una persona, una estancia política, un evento social, entre muchos otros. Incluso cosas cotidianas como puede ser qué tanto te gusta una comida, un lugar, un restaurante, por ejemplo. Hay muchas maneras de que la escala nos pueda ayudar y les da espacio a las personas para, bueno, quizá no es que lo odien, pero tienen una opinión que no se puede evaluar en un sí o un no. Luego tenemos las preguntas con el feedback, que son preguntas que las personas pueden responder con
bueno, sus propias palabras, ponerle un pequeño toque de lo que realmente piensan con sus propias oraciones, con sus propios escritos. Por lo general estas preguntas son buenas ponerlas al final del cuestionario, con preguntas concisas que ellos puedan darte bastante contexto de por qué es que piensan de esa manera. Y la verdad es que todos estos puntos son de suma importancia para lo que vendría a ser la encuesta y cuestionario, ya que no se puede dejar por fuera ninguna de estos puntos dentro de la estructura. La estructura y la manera en que tú hagas esto es de suma importancia para tus resultados, porque si haces mal todos los procesos y luego les quieres dar un análisis, ¿qué piensas que va a salir de eso? Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro para qué se utilizan las encuestas y por qué es sumamente importante estructurarlas de la manera correcta. Y bueno, muchas gracias. Julio Balbuena por acá de nuevo, pero en estos momentos les voy a hablar de uno de los instrumentos más importantes de la psicología comunitaria, como lo es la entrevista. La entrevista dentro de su contexto es una técnica de recolección de información basada en conversaciones planificadas entre el entrevistador y el entrevistado, ¿ok? Orientado a obtener unos datos relevantes dentro del estudio o sobre las percepciones, experiencias y necesidades comunitarias. Miren, la entrevista es una técnica fundamental dentro de lo que es la psicología comunitaria, porque permite comprender la realidad, le da voz a ese entrevistado. A diferencia de otros instrumentos dentro de lo que es la psicología comunitaria, no se limita solamente a los datos cuantitativos, sino que explora también lo que son las percepciones y las experiencias de la comunidad. Si hablamos del propósito, pues por supuesto, explorar significados y prácticas sociales, profundizar en la comprensión de los problemas comunitarios, identificar redes de apoyo y prioridades dentro de lo que es la perspectiva social. Y dentro de sus características más importantes, pues la entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Permite la interacción directa y la adaptación según el contexto y genera una información rica, contextualizada y abundante. La entrevista. ¿Cuáles son los pasos a seguir para yo realizar una entrevista o aplicar el instrumento? Lo primero que yo debo hacer es fijar los objetivos, definirlos bien y tener el tipo de entrevista que yo voy a realizar. Luego de allí, pues elaborar la guía de preguntas, crear un ambiente de confianza con mi entrevistado o con mis entrevistados, registrar las respuestas, ya sea por audio, por notas, por escritura, ¿ok? Y analizar al final la información que yo estoy obteniendo de mi instrumento. Dentro de las ventajas que yo puedo tener al aplicar la entrevista, pues primero voy a obtener una información profunda, variada y detallada. También va a haber mucha flexibilidad para explorar temas emergentes e importantes y va a favorecer la participación activa. ¿Cuáles son las posibles desventajas que podrían existir dentro de la aplicación de la entrevista? Pues primero que requiere tiempo, preparación y dedicación. Posible sesgo del entrevistador. Yo puedo tener un objetivo específico y puedo intentar influir en ese resultado. Y a veces tenemos un poco de dificultad para sistematizar las respuestas abiertas. En la entrevista puedo tener tres tipos de ellas, ¿ok? Aquellas que son las estructuradas, semiestructuradas y aquellas que no son estructuradas. Acá tenemos la definición de cada una de ellas y la aplicación que nosotros podemos hacer dentro del ámbito de la psicología comunitaria. Lo primero es la entrevista estructurada. Es un conjunto de preguntas cerradas, sí y no, formuladas en un mismo orden para todos los entrevistados, ¿ok? Tienen las características, son respuestas limitadas, sí, no, o tengo opciones predeterminadas, es de fácil de comparar y analizar, ideal para estudios cuantitativos. Eh, la desventaja que tiene es que tiene
a veces poca profundidad y no permite explorar temas emergentes. ¿Ok? La entrevista semiestructurada combina preguntas abiertas o cerradas con flexibilidad para profundizar en aquellos temas relevantes o emergentes que nosotros veamos dentro de la aplicación de nuestro estudio. ¿Ok? Dentro de sus características, pues es una guía básica con posibilidad de adaptación. También tiene una información rica, puede aportar una información rica y contextualizada. Permite una interacción más natural, lo cual es bastante importante en la relación entrevistador-entrevistado. Y dentro de sus desventajas, pues requiere más tiempo, habilidades de parte del entrevistador y un análisis más completo. Y por último, en este tipo, tenemos las no estructuradas, que es una conversación básicamente libre, sin un guión, orientada por el entrevistador según el flujo del diálogo. Y esto me va a permitir llevar la conversación o la entrevista hacia cualquier tema de mi interés o del interés del entrevistado. Es de máxima flexibilidad dentro de sus características más importantes, se adapta completamente a lo que es el entrevistado. Tiene profundidad y espontaneidad, ideal para la exploración cualitativa cuando yo necesito calidad en mi investigación. Y dentro de sus desventajas, bueno, difícil de sistematizar. Alto riesgo de sesgo y requiere muchísimo tiempo y mucha dedicación. Y bueno, a manera de culminación, en cuanto a nuestro instrumento, la entrevista, pues acá tenemos un modelo de cómo esta guía puede estar estructurada, ¿ok? El título de nuestra guía es Entrevista Comunitaria Barrio La Chinita, que lo vamos a conversar más adelante en nuestra presentación, ¿ok? Es una entrevista semiestructurada, porque tenemos preguntas abiertas, tenemos preguntas cerradas, ¿ok? Vamos a tener los datos generales, nombre, edad, ocupación, preguntas abiertas como por ejemplo podemos tener cuáles son los principales problemas que enfrenta su comunidad, cómo afecta la falta de agua y electricidad a su vida diaria, qué soluciones considera más urgentes, cerradas como por ejemplo existen redes de apoyo en su comunidad, si no, ha participado usted en alguna iniciativa que mejore los servicios dentro de su comunidad, si no, y como un cierre, pues por ejemplo, podemos tener si desea agregar algún comentario, si tiene algún tema relevante. ¿Ok? Esta manera de ejemplo de cómo podría estar estructurada la guía. Observación objetiva. Es una herramienta práctica, eficaz y sencilla al momento de que recopilar información o evaluar a un paciente o a un grupo de personas. ¿Y cómo se da esta? Bueno, esto se da de manera visual y es así que puedes lograr comprender y comparar ciertos datos que querías saber o que ya sabías y querías confirmar. Y ¿qué tanta importancia tiene este método dentro de la psicología? Bueno, es que ayuda a recopilar datos, a poder describir ciertos comportamientos, ya que puedes observarlo en el paciente, y validación de información, ya que vas a poder tener estructurados ciertos datos o cierta información sobre lo que tú requieres en el caso. Y es así que es una manera súper práctica pero eficaz al momento de tú poder intervenir, ya sea en un caso o en una comunidad. Tipos de observación. Existen distintas técnicas en la observación dependiendo del espacio que lo necesite. Vamos a hablar de tres. La primera es la no participante. Esto se refiere a que el investigador no tiene contacto directo con el fenómeno. Esto es una manera más oculta al momento de recopilar los datos, pero se ve un cierto resultado, ya que la persona o el grupo de personas que se está investigando no se da cuenta de esto y podemos obtener datos de manera más sencilla y es una herramienta muy práctica. La segunda es participante. A diferencia de la no participante, esta sí se sabe que se está llevando a cabo esta recopilación de datos y el investigador tiene contacto directo con el fenómeno. Y hasta el investigador puede ser parte de muchas actividades y es un método, si el grupo lo requiere, de manera de recolectar información de manera más precisa, ya que va a poder tener la seguridad de poder ver las conductas de manera más sincera. Ahora, la observación estructurada es un método muy distinto a estos dos,
ya que se lleva un plan a cabo. Entonces se basa en de varios pasos o herramientas que se dan, porque esto es más para estadística, comparaciones, tener datos exactos. Podemos decir en una comunidad, cuando queremos saber qué problemas existen. Eso es una herramienta clave para esos tipos de casos. Por eso, estas diferentes técnicas se utilizan dependiendo del espacio que lo necesita. Registros anecdóticos. Los registros anecdóticos es una herramienta de investigación en la cual se usa la observación y la escritura para dejar como un sustento de algo que está ocurriendo. Este escrito debe ser de forma objetiva, es decir, lo que estoy observando es lo que debo escribir, sin añadirle algún criterio personal o propio. También debe ser algo cero estructurado, es tal cual como lo observo. Es una herramienta muy importante que se usa para las reuniones, de repente los docentes con los niños, es algo que se debe hacer de forma inmediata, es una herramienta fundamental para dejar en constancia algo que ha ocurrido. La importancia de los registros anecdóticos es, primero, que otorgan la capacidad de realizar observaciones más profundas y enmarcadas dentro del comportamiento humano. Esto quiere decir que aunque yo estoy observando lo que está sucediendo en mi entorno, yo lo estoy observando desde una forma concentrada. Yo voy a colocar hechos puntuales. Entonces, esta es una de las importancias de esta herramienta. 2. Queda registrado lo ocurrido dentro de un grupo social. Y luego, este registro me sirve a mí para analizar conductas, para analizar el comportamiento de las personas, y de repente, si hay que hacer alguna intervención, se va a hacer de acuerdo a hechos que ya han quedado registrados. Número 3. Es una herramienta accesible y efectiva para la observación. Por ejemplo, si yo estoy en un campo, no estoy planificada, un papel, un lápiz, y comienzo a escribir objetivamente lo que está sucediendo. Entonces es algo muy práctico, es accesible y queda como un documento de hechos ocurridos. Y la cuarta es que ayuda a entender lo complejo de las interrelaciones de la humanidad. Por ejemplo, en psicología comunitaria es muy importante que nosotros usemos esta herramienta para poder observar qué es lo que está pasando en la comunidad en la cual vamos a trabajar, y luego poder aplicar alguna técnica grupal o algo de acuerdo a lo que estamos observando. Pautas para realizar un registro anecdótico. Ya les he nombrado anteriormente, pero la vamos a puntualizar en 3. 1. Descripción objetiva. 2. Inmediatez. Y 3. Contextualización. Cuando hablamos de descripción objetiva, ya sabemos que nosotros solamente somos observadores y solamente escribimos lo que está ocurriendo. No criticamos, no añadimos, no colocamos lo que nos parece, sino tal cual los hechos. Cuando hablamos de inmediatez, es que si lo estoy viendo que está sucediendo, ahí mismo voy escribiendo. Si por alguna razón no lo puedo escribir de una vez, debo escribirlo, entonces inmediatamente salí y me puse a escribir lo que sucedió. Y el número 3, que es la contextualización, es que no solamente puedo escribir tal persona se comportó así, sino debo colocar bajo qué hechos, circunstancias, lugar fue que se comportó así, de modo que el lector luego pueda entender por qué la persona se comportó así. Gracias. Buenas tardes, me llamo Daiman González y continuando con nuestra exposición me corresponde a mí hablar acerca de las técnicas de evaluación comunitaria matriz FODA. ¿Qué es la matriz FODA? Es una técnica de diagnóstico participativo que permite identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de una comunidad. De allí sus iniciales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de esta matriz FODA? Facilitar la reflexión colectiva sobre la situación actual y promover la planificación participativa. A su vez, esta matriz FODA presenta componentes tanto internos como externos. Entre los componentes o factores internos tenemos las fortalezas y las debilidades, mientras que entre los factores externos tenemos las oportunidades y las amenazas. Ahora, también existe un proceso de aplicación
Es decir, para aplicarla se reúnen actores comunitarios, se realiza una sesión de reflexión grupal, se clasifican elementos en cada categoría, luego se sistematiza la información en una matriz visual y se diseñan estrategias de intervención. Ahora, también presenta ventajas, donde va a destacar la promoción de la participación activa y la claridad diagnóstica, pero también presenta desventajas, como la subjetividad en la clasificación y la necesidad de una facilitación experta para evitar sesgos. Hablemos ahora técnica de evaluación comunitaria, pero el árbol del problema. ¿Qué es el árbol del problema? Es una herramienta gráfica que va a representar un problema central junto con sus causas y efectos. Su objetivo es comprender la raíz de los problemas comunitarios para diseñar esas intervenciones efectivas. Tenemos también aquí que nombrar cuáles son los componentes que incluye el problema central, las causas que lo originan y los efectos que produce. Para aplicarlo o pasos para su aplicación, tenemos aquí que identificar el problema principal, analizar sus causas, tanto directas como indirectas, identificar los efectos inmediatos y los efectos secundarios, organizar la información en forma de árbol, precisamente como su nombre, y validar colectivamente con la comunidad. Este árbol del problema también presenta ventajas y limitaciones, ¿no? Las ventajas son, por ejemplo, la claridad en el origen del problema y la promoción del análisis crítico, pero también presenta o puede simplificar excesivamente problemas complejos si no se realiza con profundidad y consenso. Es allí que entonces sería esto una limitación. Siguiendo con estas técnicas de evaluación comunitaria, corresponde ahora hablar acerca del árbol de objetivos, el cual es una técnica que transforma los problemas identificados en metas positivas organizadas jerárquicamente. Su objetivo es visualizar esas metas alcanzables y estructurar acciones para mejorar la situación comunitaria. Cuando hablamos de sus componentes claves, tenemos que estos incluyen el objetivo central, los medios necesarios para alcanzarlos, los fines esperados como resultados de la intervención. Ahora bien, para aplicarlo, se parte de este árbol del problema, se convierte cada elemento negativo en positivo, se organiza la información en forma de árbol jerárquico y se valida con la comunidad. Cuando hablamos entonces de las ventajas y los riesgos, tenemos que esta herramienta tiene como ventaja principal ese enfoque constructivo que permite proyectar soluciones y motivar a los participantes. Pero su riesgo, podemos decir que puede generar objetivos poco realistas si no se ajustan adecuadamente a las capacidades y a los recursos disponibles. Como otra técnica de evaluación comunitaria, vamos a hablar ahora del brainstorming. El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica grupal que permite generar ideas libremente sobre un tema específico, sin juicios ni restricciones iniciales. Su objetivo principal es estimular la creatividad colectiva para identificar problemas, soluciones o propuestas de acción comunitaria. Cuando hablamos acerca de cuáles son esos componentes claves, vemos que estos incluyen un grupo facilitado, un tema central y la generación libre de ideas. ¿Ok? Cuando hablamos de los pasos para aplicar, acá como vemos en la lámina, tenemos que son definir el tema, reunir un grupo diverso, generar ideas sin filtro, registrar todas las propuestas y luego clasificarlas, priorizarlas colectivamente. Esta técnica también presenta ventajas y desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Se encuentra la estimulación de la creatividad y la promoción de la participación horizontal. Como desventaja podemos nombrar que puede dispersarse sin moderación, si no se guía adecuadamente y algunas veces puede dominar el proceso si no se garantiza equidad en la participación.
Buenas tardes, de nuevo Julio Valbuena por acá y les voy a hablar, vamos a desarrollar acá en la aplicación práctica el caso del barrio La Chinita en la ciudad de Maracay. En el trabajo anterior pues habíamos conversado sobre el barrio La Chinita, que estaba enmarcado en lo que era la parroquia Cristo de Aranza en la ciudad de Maracaibo y enfrentaba una serie de desafíos, tenía una situación crítica marcada por cortes prolongados de electricidad, falta de agua, presenta impactos estructurales desde el macrosistema, como todos en este país, debido a la crisis nacional que nosotros tenemos en este momento. Y para ese estudio, pues detectamos que en el cronosistema reflejaba cambios históricos, desde el auge petrolero que hubo en su momento en el siglo pasado, hasta la crisis que tiene actual, pasando por los procesos migratorios, que es una situación de bastante relieve, de bastante reto dentro de esta comunidad que ha sido bastante golpeada. Muy bien, dentro de los instrumentos seleccionados para aplicar a la comunidad, como es el barrio La Chinita, el primero de ellos es el cuestionario. ¿Ok? Aquí tenemos el cuestionario elaborado por nosotros, las preguntas que estaban en el cuestionario. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos días al mes pasa su hogar sin agua potable? La respuesta venía en número de días. ¿Cuántas horas al día tiene servicio eléctrico? Número de horas al día. ¿Acude usted o algún miembro de su familia al centro de salud? Si no, ¿cuál considera usted que es la necesidad o el servicio público más urgente dentro de su comunidad? Dábamos tres opciones: agua, electricidad, salud. ¿Ha participado en alguna actividad, por ejemplo, comunitaria para mejorar los servicios? Sí o no. Y las respuestas fueron bastante interesantes, porque fíjese que en el cuestionario los entrevistados fueron de 10 hogares donde se aplicaron los cuestionarios. Y los días sin agua promedio eran 12 días al mes. Horas con electricidad promedio, 15 horas al día, o sea que podían haber hasta cortes de electricidad a lo largo del día entre 9 horas promedio al día. El 60% acude al centro de salud y las prioridades son, pues, por supuesto, agua, electricidad y salud. Aquí en el gráfico, en el primer gráfico, pues lo podemos ver gráficamente cómo está la situación que arroja este cuestionario y también podemos ver cuánto tiempo pues pasa con electricidad y sin electricidad el barrio La Chinita. El segundo instrumento que nosotros elegimos para aplicar en la comunidad del barrio La Chinita de Maracaibo fue la observación sistemática y objetiva, con dos franjas horarias, una en la mañana y otra en la tarde, ¿ok? Con algunas categorías observadas como por ejemplo si había agua disponible, si no, si había electricidad en ese momento, sí o no, si el alumbrado público está presente, sí o no, flujo del centro de salud, alto, bajo, y teníamos unos registros, las listas de cotejo con indicadores binarios, 1, sí, 0, no. El instrumento, guía estructurada con fecha, lugar, indicador y observación textual. Lo que conseguimos aplicando este instrumento, pues nos confirmó la ausencia total de agua en los puntos evaluados. O sea, la comunidad puede pasar hasta 15 días o más de 15 días, ¿ok? Sin agua potable. La falta de electricidad, más que todo en la tarde, lo cual afecta el alumbrado público y la seguridad dentro del barrio. El centro de salud mostró alta afluencia, sobre todo en horas de la mañana, y pues esto ocasiona su saturación, ¿no? Estos hallazgos reflejan cómo la crisis económica y la falta de inversión estatal agravan la vulnerabilidad económica. La psicología comunitaria nos permite, y al aplicar estos instrumentos, pues no solo diagnosticar, sino también proponer algunas acciones participativas para mejorar la situación, en este caso, del barrio La Chinita. Y bien, a manera de conclusión, como palabras finales del equipo, pues podemos decir que la aplicación de estos instrumentos y de estas técnicas de evaluación comunitaria, ¿ok?
son esenciales para nosotros como psicólogos poder comprender cuál es la realidad del tejido social desde múltiples perspectivas, porque cada instrumento pues puede estar o la combinación de varios instrumentos puede darnos a nosotros las herramientas para nosotros detectar qué es lo que está ocurriendo en esa comunidad. También podemos decir que la aplicación en el barrio La Chinita de estos dos instrumentos, como fue el cuestionario y la observación directa, pues nos permitieron dar como resultado localizar y focalizar específicamente cuáles eran la problemática existente en ese tejido social, específicamente en esa comunidad. Y pues por supuesto, pues mucho más allá de los datos. Este ejercicio muestra que la psicología comunitaria no se limita a diagnosticar, sino que orienta acciones. La idea es llevar a cabo acciones para fortalecer las redes y buscar soluciones sostenibles, siempre y cuando amarrados de la mano con la comunidad. Muchas gracias. Eh, los dejamos con las referencias bibliográficas. Feliz tarde.